Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el ejercicio que vamos a hacer nos dan una función f de x que está dada en dos tramos y nos piden hallar los valores de los parámetros alfa y beta para que esta función sea derivable en todo R. Bueno, entonces vamos a empezar mirando la continuidad de la función, porque si una función es derivable, entonces es continua. Entonces necesitamos que la función sea también continua. Necesitamos que f sea continua en R. Vale, entonces, en principio, el primer tramo de la función para x mayores o iguales que 1, la función, este tramo es una función continua, porque el logaritmo es una función continua y está definido para x mayor o igual que 1, y alfa x cuadrado es un polinomio, que es una función continua. Y el otro tramo también es una función continua, porque la exponencial, esta exponencial está bien definida siempre y esto es un polinomio. Vale. Entonces, el único problema que podríamos tener para la continuidad es el punto x igual a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es imponemos que f sea continua en x igual a 1. Vale, entonces para que la función sea continua en x igual a 1 necesitamos que f de 1 sea igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Esto es lo que necesitamos. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en 1. Sabemos que f de 1 es igual a... La función en 1 hay que evaluarla arriba, que es el valor x igual a 1 está contenido arriba. Entonces si evaluamos en x igual a 1 nos queda alfa más logaritmo de 1, que es 0. Es decir, esto es alfa. Vale. Ahora, por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, tenemos que calcular los límites por los dos lados, porque tenemos dos tramos. Entonces, primero vamos a comprobar a qué tiende la función cuando nos acercamos a 1 por la izquierda. Y si nos acercamos a 1 por la izquierda, estamos en el segundo tramo. Y si x tiende a 1, aquí me quedaría e elevado a 0, que es 1, luego beta, y luego quedaría menos 2. Luego esto sería beta menos 2. Beta menos 2. Por otro lado, si hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, entonces aquí tendríamos que utilizar el tramo de arriba, y cuando x tiende a 1 por la derecha, pues eso tiende a alfa más logaritmo de 1, que es 0, es decir, alfa. Entonces, para que exista el límite, necesitamos que los límites laterales sean iguales, y los límites laterales son beta menos 2, que es el límite por la izquierda, y alfa, que es el límite por la derecha. Luego, si se cumple esta condición, entonces la función va a ser continua en 1 y también en todo R, porque en el resto de los valores de la x ya era continua. Entonces, para esta condición, con esta condición, f es continua en R. Vale. Lo que nos piden ahora es comprobar, de hecho, para qué valores de alfa y beta la función es derivable en todo R. Ya tenemos asegurada la continuidad en todo R. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a sustituir este valor que hemos obtenido en la función y vamos a estudiar la derivada. Entonces tenemos que la función f de x era alfa por x cuadrado, es alfa por x cuadrado más logaritmo de x, y como sabemos que alfa tiene que ser igual a beta menos 2, entonces tengo que esto es beta menos 2 por x cuadrado más logaritmo neperiano de x para x mayor o igual que 1, y ahora para x menor que 1 la función es beta e elevado a x menos 1 menos 2x, es decir, tengo beta por e elevado a x menos 1 menos 2x, y esto es
si x es menor que 1. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como nos piden, lo que nos piden aquí lo pongo. ¿Para qué valor de beta? Porque ahora ya nos queda solo un parámetro porque sabemos que alfa es igual a beta menos 2. Entonces, ¿para qué valor de beta? Tenemos que f es derivable en R. Bien, entonces vamos a calcular la derivada. La derivada de la función a trozos es, tenemos que derivar cada trozo por separado. Entonces la derivada del primer trozo sería 2 por beta menos 2 por x más 1 entre x. Esto es si x mayor que 1. Y derivando el otro tramo nos queda beta por elevado a x menos 1 menos 2. Y esto es si x menor que 1. Y ahora hemos quitado el igual, porque el igual es el caso que tenemos que mirar, que es donde uno de los tramos se une con el otro y por tanto tenemos que mirar la derivabilidad en x igual a 1, porque está claro que para el resto de valores este primer tramo está bien definido, luego la función es derivable para x mayor que 1 y también la función es derivable para x menor que 1. Entonces, la pregunta ¿es f derivable en x igual a 1? Pues lo que vamos a hacer es vamos a mirar las derivadas laterales. Entonces tengo, por un lado, a ver, para las derivadas laterales tenemos que f' más, esa es la derivada lateral en el 1 por la derecha del 1. Es decir, es límite cuando x tiende a 1 más de f' de x. Entonces, si la x tiende a 1 por la derecha, la derivada habría que coger la del primer tramo. Entonces, esto nos quedaría 2 por beta menos 2 más 1. Vale. Y ahora, por otro lado, la derivada por la izquierda del 1 sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f' de x. Y ahora estamos utilizando el tramo de abajo y cuando x tiende a 1 por la izquierda tendríamos elevado a 0 que es 1, luego nos quedaría beta menos 2. Entonces, imponemos que la derivada por la derecha en 1 sea igual que la derivada por la izquierda en 1, para que la función sea derivable en x igual a 1. Y si hacemos esto, pues vamos a obtener una ecuación que nos va a permitir obtener el valor de beta. Entonces nos queda 2 por beta menos 2 más 1 igual a beta menos 2. Y ahora vamos a despejar, nos queda 2 beta menos 4 más 1 igual a beta menos 2, es decir, nos queda, pasamos este beta al lado izquierdo, nos queda beta, y aquí quedaría menos 3, que pasada al otro lado sería 3, entonces nos quedaría 3 menos 2, que es 1. O sea, beta tiene que ser igual a 1. Y en el caso de que beta sea igual a 1, entonces nos queda, ¿vale?, que como beta es 1 y sabíamos que alfa, para que la función también fuera continua en todo R, alfa es igual a beta menos 2, como alfa es igual a beta menos 2, entonces alfa es igual a menos 1. Y por tanto, ¿qué función nos ha quedado? Nos ha quedado la función f de x igual a. Y ahora sustituimos lo que nos ha quedado. Nos queda beta era igual a 1, entonces nos ha quedado la función es menos x cuadrado más logaritmo neperiano de x, menos x cuadrado más logaritmo neperiano de x, esto es si x mayor o igual que 1. Y el otro tramo de la función sería
elevado a x menos 1 menos 2x. Tendríamos elevado a x menos 1 menos 2x. Y esto es si x menor que 1. Bien, pues esta función f es derivable en todo R. Y esto es lo que nos pedía el problema.